y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y vivialice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Y continuamos en este programa número 130, aquí en La Fragua, transmitiendo en vivo desde nuestra sala Jorge Ricardo Massetti. Estamos aquí con Juanito para hacer este segmento editorial en el cual haremos un pequeño acercamiento hacia el pensamiento de Alicia Eguren y de John William Cook. Acá lo tenemos al bebé Juanito, que está renovado, recién nacido. Cómo cambia la barba, ¿no? Sí, qué bárbaro. Qué barbudo. Qué bárbaro. Sí, bueno, eso, sí. La idea de un poco de este programa 130 era que podamos retomar el pensamiento tanto de Cook como de Alicia Eguren, que son dos personajes que, por lo menos a mi parecer, han hecho planteos muy ciertos y pertinentes hacia el movimiento peronista, que en su momento han tenido sus inconvenientes y han tenido sus disputas por estos pensamientos, pero que yo creo que hoy en día, a 70 años más o menos de la participación de estas personas en la política argentina, más de Cook que de Alicia Eguren, tienen un montón de ideas y el pensamiento es bastante actual, digamos. Lo podemos traer al día de hoy y me parece que es bastante pertinente. Sí, yo creo que sobre todo tiene, o sea, está bueno traerlo a la actualidad. Yo creo que Cook en estos momentos dentro del peronismo no está muy traído a la actualidad. Y me parece que sería muy interesante para aquellos militantes del peronismo que estudien un poco más a las figuras más interesantes que ha tenido, desde mi punto de vista, y creo que en eso compartimos, el movimiento peronista. Yo creo, y lo que rescato mucho de la figura de Cook es la vocación de poder, que yo creo que es una vocación de poder que la izquierda argentina ha perdido en los últimos 50 años, digamos. Me atrevería a decir que desde la derrota en la dictadura, digamos, hasta esta parte es como que la izquierda no tiene mucha vocación de poder, y yo creo que William Cook dentro del peronismo sí tenía una gran vocación de poder y sí tuvo la capacidad de poder leer políticamente el país de que le tocó vivir, y con un horizonte transformador y por ende revolucionario. Desde mi punto de vista quizás estaba en el lugar equivocado, o la historia, o con el diario del lunes uno puede hacer sus análisis, ese es el mío, pero bueno, me parece que es una figura muy importante y que le invitamos a los compañeras peronistas a leer y a traerlo a la actualidad, debatir. Creo que está bueno que podamos empezar. Ya tenemos algunas respuestas a la pregunta del día. Capaz podemos empezar leyendo. Uy, hay un vientazo aquí que, bueno, si se escucha en el micrófono, mil disculpas. Pero podemos empezar por leer algunas de esas respuestas que nos han enviado como disparador para empezar a conversar acerca de Cook. La pregunta decía: ¿crees que el peronismo es un movimiento revolucionario? ¿Por qué? Tenemos... ahí nos contestaba Sonia, nos dice: no lo es porque no cambia las estructuras de país. El peronismo plantea la conciliación de clases. Tenemos también la respuesta de Ode, que nos dice: hola chiques, acá Ode, gracias por el programa, muy bueno el segmento de noticias internacionales. El peronismo fue revolucionario en lo social y político porque incorporó a los trabajadores, amplió derechos y cambió la relación entre el Estado y el pueblo. Pero no fue una revolución económica o de clase, sino una reforma dentro del capitalismo nacional. Así como lo menciona Ode en esas palabras, es una de las críticas que
que le ha hecho Cook justamente a Perón en su momento. De los materiales, como Cook ha sido escritor y él ha escrito algunos textos muy interesantes. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a Peronismo y Revolución o La lucha por la liberación nacional. Y después otro de los escritos que hay de Cook muy interesantes son toda la correspondencia de él con Perón, tanto en menor medida previo al exilio, pero una vez Perón exiliado, digamos, se han escrito mucho y se han puesto en debate y se han intercambiado muchos pensamientos en relación al futuro del país, ¿no? En ese sentido yo acuerdo mucho más con Cook sobre cómo habría que organizar, digamos, el país o qué medidas tomar. Y tomo, por ejemplo, una frase que él menciona ahí en Peronismo y Revolución que dice: la política revolucionaria no parte de una verdad conocida por una minoría, sino que se basa en el conocimiento y la experiencia de las masas sobre los episodios y las líneas estratégicas. En ese sentido lo tomo porque me parece que hoy en día necesitamos abordar, o por lo menos creo que es importante que abordemos los cambios y las propuestas que hagamos para la sociedad desde las masas, ¿no? Porque a veces estamos como muy convencidos de que con unas minorías estando interactuando o con cierto conocimiento o con algunas ideas, el resto de la sociedad se va a adaptar y va a sumarse, digamos, a ese grupo social, y de ahí va a venir el cambio. Y me parece que lo que decía Cook es que era al revés: a partir del pensamiento de las masas se construyen cambios sociales que después, bueno, los más formados y las personas a lo mejor con algún otro privilegio y demás, lo podemos adoptar y podemos como interactuar ahí. Me parece que es un punto clave que hoy en día no estamos sabiendo abordar como sociedad a la hora de pensar cambios radicales, justamente como los que Cook soñaba en su momento. Y bueno, esta frase me parece que un poco lo traía acá. Pensando, tanto él como Alicia han tenido una relación como muy directa con el peronismo. Cook ha sido diputado desde los 26 años, digamos, yo tengo 28 en este momento, me imagino hace 2 años metiéndome al Congreso, me hago caca. Pero así estamos. Así estamos, imagínate. Bueno, es muy interesante porque el pensamiento estaba muy renovado, su crítica y digo, el valor y sus argumentos para pararse y para defender tal o cual cuestión que él consideraba es para rescatar, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, está como media larga la cita y quiero que vayamos a la entrevista, pero él se ha posicionado frente al cierre del diario La Prensa, ¿no? Que hoy en día creo que es algo que sigue vigente, ¿no? Esto en 1951. O sea, en un año se cumplen 75 años de este hecho y hoy en día estamos sufriendo avances de la burguesía y avances de los sectores dominantes por los mismos motivos. Eso es lo que me llama la atención y lo que me llama a hacernos una crítica como sociedad muy grande. Digo, si en el 51 ya se daba cuenta de un monopolio que había en los medios masivos de comunicación y que eso está alterando y está modificando y está digamos, determinando el pensamiento de la sociedad en general, ¿por qué hoy en día seguimos con la misma lógica, ¿no? Cuando tuvo la ley de medios, digamos, aquí contra Clarín, está funcionando de la misma manera y hoy en día seguimos sin poder solucionar ese inconveniente, ¿no? Como para traer algunas de las situaciones que se han abordado, digamos, ya hace 75 años y que creo que como sociedad no hemos dado la lucha correspondiente como para que esos sectores dominantes no venzan entre nosotros. Bueno, después seguí pensando un poco de cómo Cook ha firmado en su momento con Frigerio, digamos, un acuerdo. Llamo a algunos hechos que me parecen interesantes como para pensar. Cuando Cook firma un acuerdo con Frigerio para las elecciones las elecciones de Frondizi, en las cuales había 2 uniones cívicas radicales debatiéndose el poder ahí. Perón ha hecho el acuerdo con Frondizi. Pero en esa misma votación se llama al voto en blanco, digamos, ¿no? Desde el peronismo. Y como es un hecho que creo que ha ocurrido hace, 2-3 semanas, que nuevamente ha habido más personas que votan en blanco, que no van a votar, que las personas participantes de los comicios. Entonces, a lo que voy o lo que me llamó la atención al pensar un poco en Cook es cómo
cómo se siguen repitiendo algunas cuestiones y yo cuando lo leo a Cook y cuando veo lo que dice, acuerdo con eso y me doy cuenta de que tal vez ahí había un cambio que no hemos podido afrontar, digamos, como sociedad. Sí, yo creo que es muy vigente Cook en un montón de aspectos y es muy vigente, o sea, la pregunta sería, ¿qué diría Cook hoy frente a la inacción de las cúpulas sindicales manejadas por el peronismo? Que está muy ligado, bueno, a las críticas que en su momento hacía el movimiento peronista y con las puteadas que me imagino que habrá tenido con algunos compañeros de aquel momento. Bueno, ¿qué vigencia y desde ese lugar creo que sería muy importante retomar esa militancia y que eso se vuelva praxis? Porque entiendo de que hay muchos espacios políticos en los que se ponen en discusión en estas cosas, pero después cuando hay que ir a los bifes, digamos, es como que se acatan las órdenes del movimiento o así, ¿no? Qué sé yo, eso por lo menos es una crítica que desde mi lugar personal le hago a un montón de compañeros que son peronistas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay mucho muy interesante para traer al hoy. Que bueno, por eso mismo, ahora hace pocos años, un poquito más de volumen, ahí vamos. Hace pocos años es que salió una nota de Lobo Suelto diciendo Cook como hecho maldito del peronismo burgués, ¿no? Porque precisamente, bueno, con el auge de la burocracia sindical después ya después de su fallecimiento, pero incluso con Alicia Eguren siendo una crítica militante peronista que siempre estuvo del lado del peronismo revolucionario, también incluso con ella aún participando en la política, fue toda la tendencia del peronismo se lo llevó a abandonar esa faceta revolucionaria, ¿no? Y como Cook planteaba que el peronismo en sus orígenes había sido el hecho maldito del país burgués, porque había hecho que los cabecitas negras lleguen a las fuentes, metan las patas en la fuente, tengan trabajo, tengan derechos, tengan posibilidades de tener ocio, o sea, que accedan a condiciones dignas de vida y demás, como eso era en sí, bueno, lo que decía Ode respondiendo a la pregunta, ¿no? Como hubo una reforma social que permitió acceder a derechos que nosotros pensamos que son básicos, pero que sin embargo hoy no los tenemos, y eso dio mucha esperanza a un montón de gente, dio esperanza a una gran masa popular que se envalentonó y tomó las calles, que se envalentonó y dijo, bueno, yo soy peronista por esto, y sin embargo, bueno, como fuimos viendo, en realidad nosotros hoy lo vemos con el diario del lunes, el peronismo así en todas sus diversas vertientes, terminó burocratizándose al punto de, anular las posibilidades de acceso al poder, anular las posibilidades de la toma del propio destino del pueblo en sus manos, ¿no? Son críticas que justamente ya se hacían en ese momento, digamos, ¿no? Que se planteaban... justamente la burocracia sindical y demás es una cuestión que Cook lo dice muy bien en Peronismo y Revolución. Él plantea, dice como si de repente desde lo sindical somos un montón de partes, es lo que buscan, digamos, los sectores dominantes para seguir dividiendo y seguir generando esta fragmentación, y que mediante lo democrático a veces uno siente que está participando y está formando parte, pero es un individuo suelto, digamos, en contraposición con el accionar de la unidad de los trabajadores y demás. Un hecho que se recalca mucho de Cook, que ha llevado a cabo la gestión, digamos, o un poco el liderazgo de la toma del frigorífico de Lisandro de la Torre. En el 59 ha sido eso, y es un momento de auge peronista, pero que todos estos trabajadores llevaron a cabo esta movilización y la toma sin el liderazgo de Perón, que es un poco lo que apuntaba Cook en su momento cuando hacía las críticas. Así que sí, tenemos mensajes. También me parece interesante la relación de Cook con Cuba,
y cómo vio Cook en Cuba. O sea, para mí también es muy importante cuando uno habla de pensadores, de políticos, que llevan a la acción la política, también entender los contextos, ¿no? No es lo mismo la Argentina, el mundo de hoy, que el mundo del 59 y tal. Y Cook, a diferencia de otros, sí vio en Cuba un horizonte hacia el cual decía que era muy importante transitar, y de hecho, bueno, él fue protagonista de muchas de las acciones que se llevaron a cabo en Cuba. Y hay una anécdota que decía que, bueno, que cuando Perón se va exiliado a España, él le exigía al propio general de que en realidad él se tendría que ir exiliado a Cuba, y él como que siempre le tiraba era el muchacho rebelde, no el único por supuesto, pero sí le tiraba siempre hacia la izquierda a Perón, y Perón, bueno, cuando está exiliado lo reconoce a él como el único heredero a él. Claro, como que él le daría, pondría en él la representación del movimiento, solo en él. Pero también me parece que es importante entender el contexto en el cual eso sucede, en el que la resistencia peronista era muy importante, y la resistencia peronista también estaba practicada por aquellos que se la bancaban, digamos, en la resistencia. Y estamos hablando de que el muchacho Cook, digamos, era un rol fundamental en la resistencia peronista, y en ese contexto es que Perón lo menciona como el sucesor, o bueno, no me voy a equivocar si quiero decir una palabra Él le dice que le deja el poder en caso de su ausencia. Pues por supuesto en la revolución libertadora, la fusiladora del 55, digamos, tanto la militancia peronista como el pueblo en general, Cook también, Evita, ya le pedían armas a Perón por doquier. O sea, le dijeron arma al pueblo ya, y hubiera sido hermoso. Pero bueno, no ocurrió, digamos así, porque Perón planteó que que él no sabía qué podía ocurrir con el pueblo armado, y que es algo a lo que no se puede arriesgar, digamos, un líder de esas calañas. Sin embargo, hay parte de la resistencia peronista que sí siguió con esa línea, y digamos, esto continuó y terminó en lo que a mi punto de vista es una traición de Perón a ese movimiento, que es, bueno, que termina como sabemos que terminó, que los echa por imberbes de la plaza, los montoneros y tal. Entonces, bueno, nada, me parece que todas estas cuestiones son muy importantes de debatir, y por eso celebro un mensaje que llegó, que dice: hola chiques, claro que Cook está presente, cuidado con mandar a leer, sobre todo sin asomarse de manera constructiva y abierta a los múltiples colectivos que están bancando miradas diversas y transformando realidades concretas y construyendo nuevas identidades políticas, desde miradas críticas, feministas y decoloniales. Cook se nombra muchísimo en los nuevos peronismos, al igual que Alicia. Hay una herencia viva, la militancia no es solo partidaria y el pensamiento no es solo lectura. Me parece muy bien. Digamos, me banco la crítica, porque yo fui el que al principio mando a leer, digamos. Sin embargo, bueno, celebro, la verdad no conozco muchos espacios peronistas desde adentro, porque no es la doctrina por la cual me siento representado, y tengo serias críticas y me interesa mucho la discusión, pero bueno, celebro la verdad de que se tenga en cuenta el pensamiento de Cook en la praxis política de algunos movimientos peronistas hoy en día. Así es, la Facultad de Ciencias Sociales articula una actividad también en honor a Alicia Uren, y esos podcasts han salido. De hecho los recomendamos, como recomendamos películas, están los podcasts, son cortitos, son 5, y hay una charla muy interesante que se llevó a cabo aquí en el Venezuela, que están ahí en internet, y eso salió acá de la Universidad de Córdoba. Efectivamente, Alicia Uren es un personaje de la historia argentina que a mí me ha llamado mucho la atención, porque estamos hablando de que esta persona, bueno, Alicia sí ha sido secuestrada durante la dictadura de los 70 y asesinada también en uno de los vuelos de la muerte, después de haber estado 4 años en la ESMA. Pero es interesante cómo el pensamiento de Alicia ha sido muy tomado y muy fuerte en un espacio muy machista, ¿no? Entonces, en ese sentido,
ella ha participado de manera activa frente a lugares en los cuales las mujeres no pisaban muy fuerte, ¿no? Ella ha sido guerrillera, ha sido no solo combatiente en la batalla de Playa Girón, sino que ha sido comandante, al igual que Cook cuando se van para allá después del 55. Y así efectivamente cuando en la correspondencia esta que digo, Cook sigue invitándolo, tanto Cook como Fidel, a Perón a que el exilio no lo lleve a cabo en España, y sino que se vaya para Cuba. Pero bueno, la decisión del general Perón había sido otra. Pero sí me pareció como muy interesante rescatar hoy en día, porque yo pensaba que si queremos hacer una revolución efectivamente que cambie como deseamos nuestra sociedad, yo creo que esa revolución debe ser feminista, ¿no? Y pienso que el papel de algunas mujeres como Alicia Eguren, como lo ha sido en su momento también Evita, digamos, hay como ciertos personajes que han marcado la participación política y militante de las mujeres en nuestra realidad y que son muy importantes retomar, ¿no? Quería pasar eso. Y vamos a ir a la entrevista. Estuvimos entrevistando a Miguel Maceo, quien ha hecho la biografía tanto de Alicia, que se llama Alicia en el País, como El hereje, que es la biografía de John William Cook, y también ha editado otros libros. Lo primero que le hemos preguntado a Miguel es qué aportes podemos recuperar del peronismo de Cook y de Alicia Eguren en la formación de una nueva conciencia revolucionaria, y esto es lo que nos decía. Entonces lo que podemos recuperar básicamente son gestos, digo, no ir tanto a la formulación concreta, política, ¿no? O a la concepción ideológica de cada uno, sino tratar de captar cuáles fueron los gestos políticos que sí tienen plena vigencia. Bueno, en primer lugar, ambos fueron figuras que se plantearon un cambio radical, ¿no? En la Argentina, un cambio de fondo, un cambio de estructuras, es decir, un cambio que tenía que ver con matrices económicas, ¿sí? Un cambio en la estructura económica, en las relaciones de producción, en las relaciones de propiedad y en las relaciones de poder. Estamos hablando de dos figuras revolucionarias. En algún punto es como medio complicado de codificar figuras de este calibre en este tiempo, ¿no? Digamos, muy lejos de la institucionalidad política que se convierte en algo normal después de la dictadura, digo, planteando formas políticas más cercanas al autogobierno popular, por ejemplo, ¿no? Críticos de lo que ellos llamaban en su momento la democracia burguesa. Es decir, son figuras muy, muy diferentes incluso a las figuras que hoy asumen puntos de vista radicalizados. O sea, estamos ante, digamos, personajes que se proponían cambiar radicalmente la situación en la Argentina a nivel estructural, a nivel ideológico, a nivel político, a nivel cultural. Hablaban de socialismo, claramente, ambos, ¿no? Digo, más allá de que provenían del peronismo, entendían que el peronismo era una posible mediación, ¿no? Que podía conducir al socialismo o a formas postcapitalistas. Trabajaron ambos, especialmente Cook, ¿no? En los primeros tiempos, desde muy temprano, en la radicalización del peronismo, entendiendo que el peronismo contenía una potencialidad transformadora y una potencialidad revolucionaria, pero bueno, que al mismo tiempo contenía fuerzas retrógradas, fuerzas reaccionarias. O sea que Cook percibe, si se quiere, la lucha de clases al interior del peronismo, ¿no? Y uno de los méritos de Cook es que Cook no se convierte, no se coloca en el lugar de, uno podría decir, un enunciador secundario de Perón, ¿no? Sino que lo que plantea es un lugar de enunciación alternativo al de Perón. Eso lo convierte en una figura difícil de digerir para el peronismo actual también, ¿no? Eso por un lado, digo, por otro lado, bueno, lo que vemos en Cook siempre es una idea de la política asociada a las bases, ¿no? Pues, sobre todo desde que Cook es delegado de Perón, ¿no? Y se convierte en emblema de la resistencia. Cook y Alicia también, ambos, ¿no? Y se convierten en emblema de la resistencia peronista. Digamos, su praxis política va a estar asociada
digamos, a formas casi, si se quiere, cercanas a la Asamblea Popular Permanente, a la idea del Consejo, ¿no? Está muy asociada a una democracia profunda, a una democracia de base, ¿no? A una democracia socialista, si se quiere, a esto que yo llamaba al principio formas de autogobierno, ¿no? El formato político al que ellos adhieren implica una participación muy activa de las bases constantemente. Es decir, están lejos de toda forma vanguardista, ¿no? Si se quiere, de toda forma paternalista o de toda forma que se plantee la sustitución, ¿no? de las bases, el reemplazo de las bases por alguna vanguardia iluminada o preclara. Al mismo tiempo, también, ¿no? Si bien ellos entienden la figura, el peso que tiene en América Latina la figura de los caudillos populares, ¿no? y de los liderazgos populares fuertes, más bien la apuesta siempre fue a las formas de la confianza, ¿no? Estuvo siempre depositada en las formas de autonomía popular, ¿no? Es la idea de la autodeterminación, autodeterminación de los fines y la autogestión de los medios. Está más en esa línea. Eso me parece que tiene vigencia, ¿verdad? Podríamos mencionar muchísimas cosas más, pero me parece que creo que con esto estoy haciendo referencia a lo central, ¿no? Tanto en el Bebe, en el John, como en Alicia. Bueno, ahí teníamos el primer segmento de lo que había sido esta entrevista, un poco viendo de qué manera concreta podemos recuperar a Cook y a Eguren para la formación de una conciencia revolucionaria actual. Y bueno, planteó un poco ahí Maceo varios aspectos que efectivamente este dúo pensaba y que trató de llevar a cabo mediante diferentes acciones, algunas más democráticas, como ha sido desde el Congreso, después de otra forma, como de su llegada a Cuba y toda la formación militar y política que han tenido ahí. Ellos han vuelto y han formado la acción revolucionaria peronista, digamos, y también me gustaría como recalcar la participación que ha tenido Alicia Eguren con el Che. Han tenido a cabo muchos debates y muchas articulaciones entre ellos, para traer después la formación de guerrillas en el norte, en Tucumán. Me estoy olvidando el nombre, que se llama Tacu. Han formado una guerrilla y un movimiento guerrillero importante, digamos. El EGP. También en Tucumán. No, en Salta, con Macetti. Antes, me parece. Ahora lo vamos a buscar en la pausa y se los comento. Pero nada, me pareció muy interesante la relación que había tenido en ese momento el Che con Alicia, y sin lugar a dudas esos debates conforman todo un pensamiento revolucionario que es el que hoy podemos obtener de los escritos y del trabajo que ha realizado Maceo allí. Vamos a ir a una pausa, escuchamos un tema, vamos a escuchar un foxtrot, que no me sale bien el nombre del género, pero lo puse específicamente porque me enteré por ahí que es lo que pidió que Cook reprodujo un día, digamos, en su casa, y al día siguiente se murió porque ya él estaba en las últimas. Entonces dijo, quiero escuchar este tema antes de morirme, y al día siguiente murió de cáncer de pulmón.